Hola estudiante, en el video anterior desarrollamos la democracia clásica, también conocida como democracia ateniense por su lugar de origen, la cual era y es el gobierno del pueblo. Pero existían muchas diferencias con respecto a nuestra democracia actual. Por lo tanto, a continuación explicaremos más sobre nuestra democracia y sus características. ¿Estás listo? Con el pasar de los siglos y la incorporación de nuevas ideas, muchas características de esta forma de gobierno se fueron modificando. Como resultado, las democracias actuales no se parecen demasiado a la democracia de los antiguos griegos. Una diferencia importante es que actualmente todas las personas, incluyendo mujeres y extranjeros, pueden participar en el gobierno de la comunidad de la que forman parte, siempre que sean ciudadanos y ciudadanas de esa comunidad, es decir, siempre que posean la ciudadanía con dicho Estado. Además, en el presente somos tantos millones de personas en un país que nos sería imposible, incluso si lo deseáramos, ponernos todos juntos a decidir día a día cada tema de interés público. Para empezar, no cabríamos todos en una colina como sí lo hacían los antiguos griegos, ni contaríamos con el tiempo suficiente para debatir durante horas y aún así trabajar, estudiar o realizar otros quehaceres. Entonces, para poder ejercer el gobierno, el pueblo elige a ciertas personas a través del sufragio para que tomen decisiones en representación de ellos. Por lo tanto, los gobernantes ejercen el poder que los ciudadanos le delegan. Por eso, nuestra democracia es indirecta, o también llamada representativa, por la elección de representantes quienes ocupan diferentes cargos públicos y responden ante el pueblo por sus actos. A continuación veremos otras características fundamentales de una democracia. En las democracias indirectas existe la división de poderes, propia del principio republicano de gobierno, que veremos a fondo en un próximo video. La división de poderes, entonces, hace referencia a que el poder se encuentra distribuido en tres órganos con funciones específicas. El poder ejecutivo se ocupa de la administración y ejecución de las políticas de gobierno. El poder legislativo se encarga de la elaboración y sanción de las leyes y el poder judicial imparte la justicia, juzgando a los que cometen delitos y aplicando penas a aquellos que encuentra culpables. Los funcionarios principales del Estado proceden de elecciones. Las mismas deben ser libres, es decir, organizadas, supervisadas y contabilizadas por una institución ajena al Poder Ejecutivo o Legislativo. Abiertas, porque participan todos los ciudadanos inscritos en el padrón electoral. Competitivas, dado que ciertos candidatos resultan vencedores frente a otros, de acuerdo a la voluntad popular medida por la cantidad de votos que registra cada uno. Periódicas, porque se realizan cada cierta cantidad de años, dependiendo de las leyes electorales de los estados. De esta manera se renuevan las autoridades y se evita la concentración de poder. En cuanto al sufragio, el derecho a votar es universal, es decir, corresponde a todos los ciudadanos. Además, todos los ciudadanos tienen derecho a ser elegidos para ocupar los cargos públicos, sin perjuicio de cumplir algunos requisitos que las leyes puedan exigir para cada cargo. ¡Eso! En las democracias debe existir una amplia libertad de expresión, que permita la opinión de los ciudadanos sobre los gobernantes y sus políticas, la ideología o el sistema socioeconómico. Asimismo, la ley debe proteger la diversidad de fuentes de información, prensa libre e independiente. ¡Qué buena noticia! Otro de los pilares de la democracia es que los ciudadanos tienen derecho a asociarse libremente en partidos y grupos de interés, en defensa de sus derechos y opiniones, siendo que los partidos políticos y otras organizaciones no gubernamentales tienen roles muy importantes como canalizadores de la voluntad y voz popular. Por último, cabe mencionar que la democracia no es solo una forma de gobierno o sistema político, sino que también es una forma de vida, relacionada con la posibilidad de que todos los habitantes de un estado tengan la libertad y la posibilidad de gozar plenamente de sus derechos.
Para lo cual, vivir en una democracia no se reduce únicamente a votar periódicamente a nuestros representantes, sino que tiene que ver con asegurar a todos sus habitantes la igualdad de oportunidades sin ningún tipo de discriminación y respetar y proteger los derechos de todas las personas. Tarea que podemos cumplir procurando una educación tanto en conocimientos científicos como en valores, comprometiéndonos con nuestra comunidad y participando responsablemente siempre que sea necesario. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay! Estudiante, pondré a prueba tu atención con una típica pregunta de examen. ¿Podés explicar con tus palabras por qué nuestra democracia es representativa? Espero con ganas poder leerla. Espero que esta información te sea útil. Aprovecho para agradecer a toda la comunidad por sus comentarios tan alentadores. Si querés apoyarme para poder seguir creando contenidos como este, suscríbete al canal, dale un me gusta al video, coméntalo y compártelo para que llegue a más gente. ¡Hasta la próxima!